Doc, buenas tardes. A continuación le voy a leer un caso clínico para que nos colabore con sus opiniones acerca de lo que nosotros también ya tenemos realizado. Listo. Veamos. Karen es una mujer de 40 años, secretaria ejecutiva, asiste a consulta de psiquiatra por un cuadro de un mes de evolución, de desesperanza y minusvalía como no sirvo para nada, siempre fracaso una y otra vez, no puedo mantener una relación estable y además tiene insomnio de despertar temprano. Además nos manifiesta que desde los 22 años presenta episodios de características similares a esta, que fueron manejados inicialmente con psicoterapia por psicología, con una pobre respuesta, por lo cual fue remitida a psiquiatría y también nos manifiesta haber sido tratada por varios psiquiatras, con diferentes antidepresivos que causaron una disminución parcial de los síntomas. Además nos menciona que tiene múltiples recurrencias que han deteriorado de manera significativa su funcionamiento global y que en 3 oportunidades requirió de manejo intrahospitalario por intento de suicidio. Durante la entrevista afirma que algunas ocasiones se siente con más energía de lo habitual. Es decir, que también tiene ganas para hablar con todo el mundo, hace chistes, está un poco más activa y también agrega que hay periodos en los que tiene como que mucha energía para poder estar más activa en el día a día y después suele decaer diciendo que no puede dormir, también vuelve a entristecer mucho. Karen también nos escribe que cuando está elevada puede comunicarse más con las personas con las que trabaja y que se siente muy alegre y presenta un mejor rendimiento laboral, ya que se le vienen buenas ideas para realizar algunos negocios. Sin embargo, ese no ha sido el motivo de consulta, ya que se considera que durante estos episodios se encuentra un poco más tranquila y funciona mejor tanto laboral como socialmente. Desde mi punto de vista, como motivo de consulta, se identifica que el paciente acude a consulta porque refiere que ha mantenido el ánimo triste durante un mes y presenta llanto en faz, ideas de desesperanza, pensamientos intrusivos de sí mismo. A continuación le voy a nombrar los signos y síntomas que presenta. Los signos serían los llantos fáciles. Los síntomas, encontramos que tiene un estado de ánimo triste, minusvalía de sí misma, no mantiene una relación estable, sentimientos de fracaso, cambios del estado de ánimo, episodios de energía alta y poca necesidad de sueño. Listo, acabamos de escuchar el caso. Bien, sí, empezamos con lo primero. No. El motivo de consulta, sí, usted refería que es ese estado de ánimo triste, que por eso acude a la consulta. Ese es el motivo de consulta. ¿Verdad? Según lo que escuchamos también en el proceso, ya fue tratado por algunos psiquiatras y el estado de ánimo triste, o sea, la depresión. Supuestamente se habla ahí que fue tratada por depresión, ¿cierto? En ese aspecto. Luego usted manifiesta algunas características, ¿no? Entre síntomas, signos de la paciente, y dentro de eso y en el relato del caso manifiesta que hay etapas en las que ella tiene estado de ánimo muy triste, ¿no es cierto? Con sentimientos de minusvalía, sí, con sentimientos, ¿no es cierto? Incluso con poco sentido de satisfacer ciertas necesidades, sentir placer por algunas cosas que antes hacía, y revela la depresión. Pero también ahí habla de que hay un cambio de ánimo. Sí, incluso, ¿no es cierto? A veces hasta no duerme mucho por hacer muchas cosas. Sí, entonces ahí estaríamos ligando a una patología, ¿no es cierto? Ahí ya tendríamos que diagnosticar. Si la paciente, ahora es la pregunta, o sea, si la paciente está presentando por etapas, ¿no es cierto? Estados de tristeza, de ánimo, ¿no es cierto? Y estados, ¿no es cierto?, de mucha energía, ¿a qué patología estaríamos refiriéndonos en este caso? ¿Qué diagnosticaríamos en este caso? Trastorno bipolar 2. Ya, trastorno bipolar 2. Ahora, ¿por qué sería trastorno bipolar 2? Creo que es un diagnóstico positivo. Pusimos lo que es el trastorno bipolar 2. Hicimos un diagnóstico diferencial con 2 patologías, el trastorno bipolar 1 y el trastorno ciclotímico. ¿Por qué no es trastorno bipolar 1? Porque, como sabemos, esta es característica por tener episodios maníacos que presentan psicosis, y en este caso ya no presenta esa característica y no requiere hospitalización por hecho. Lo que sí se ha hospitalizado es por la depresión mayor, por intentos de suicidio, pero en lo que es
episodio maníaco, este se caracteriza por ser hipomaníaco, por ende no es trastorno bipolar 1, sino trastorno bipolar 2. Y lo que es trastorno ciclotímico, decimos que no es, ya que la intensidad del episodio depresivo no es muy alta y no ha provocado, claro, en este caso la depresión es muy alta en comparación a la crisis que sería un trastorno ciclotímico, ya que la paciente sí ha intentado suicidarse básicamente. Incluso ha tenido que requerir hospitalización, medicación por el mismo hecho de tener la depresión en un estado mayor. Correcto, sí, correcto, es trastorno bipolar 2 porque presenta episodio depresivo, ¿no es cierto? Ese estado de ánimo triste la mayor parte del tiempo, casi todo el tiempo triste, el hecho de que ya no siente placer por las actividades que antes le causaban placer, sí, y los otros síntomas que va presentando con el aspecto de la minusvalía suya. Y presenta el episodio hipomaníaco, justamente lo que decía usted, porque si ya presenta el episodio maníaco ya sería trastorno bipolar 1. ¿En qué se diferencia el episodio maníaco del episodio hipomaníaco? En que el maníaco necesita hospitalización, es mucho más grave que el hipo, no el maníaco. ¿Por qué presenta hospitalización? Porque presentan procesos psicóticos, estados psicóticos, pueden aparecer delirio, alucinaciones, un lenguaje desorganizado y pensamientos desorganizados, incluso movimientos desorganizados. Sí, ¿no es cierto? En ese aspecto, pero acá ella no presenta. Sí, pero sí presenta esa exaltación del ánimo, ¿no? En ese aspecto, por eso es bipolaridad 2, está perfecto. Entonces el paciente presenta trastorno bipolar 2, ¿cierto? Ahora, con características depresivas. ¿Por qué con características depresivas? Porque la depresión es un poquito más profunda que el estado hipomaníaco. O sea, esta paciente presenta trastorno bipolar 2, ¿cierto? Con episodios depresivos, porque la depresión es la que más se caracteriza en ese aspecto. Y decía usted que no es ciclotimia, correcto, porque la ciclotimia es menos grave, sí, que las bipolaridades. Sí se presenta ese estado de ánimo de tristeza y se presenta ese estado de alegría, de euforia, pero no es tan exaltado, no es tan alto como las bipolaridades, sí, en este aspecto. Por eso no es ciclotimia en esta situación, ¿no? Tampoco es trastorno depresivo que podríamos hacer un diagnóstico diferencial porque está presentando el episodio hipomaníaco, sino solamente sería trastorno depresivo. ¿Con qué otra patología podríamos diferenciar o podríamos, si estuviéramos analizando un caso real, con qué otra patología nos podríamos confundir según los síntomas, las características que está presentando? ¿Con qué otra patología podríamos diferenciar? Aparte de la ciclotimia, aparte de la depresión, ¿con qué otra patología podríamos diferenciar? Un trastorno de personalidad esquizoide. Correcto. ¿Y por qué sería? Justamente eso de que también no puede ¿Por qué se caracteriza? No puede disfrutar, básicamente. ¿Cuál es la característica del trastorno de personalidad esquizoide? No disfruta de lo que sería estar en contacto. Recuerden que esquizoide presenta las características, por eso se llama esquizoide, ¿sí? Digamos, se relaciona con los trastornos psicóticos, con la esquizofrenia, pero solo la parte negativa. Recuerden, la esquizofrenia presenta 5 características: delirios, alucinaciones, movimientos, discurso, pensamientos desorganizados, movimientos desorganizados y síntomas negativistas. El trastorno de personalidad esquizoide solo presenta los síntomas negativistas: aedonia, o sea, falta de sentir placer, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Abulia, falta de voluntad para hacer las cosas, problemas de relaciones interpersonales, asociabilidad, que estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, y problemas de la comunicación. Ante esta situación podríamos, ¿no es cierto?, confundirnos con el trastorno de personalidad esquizoide, pero no es. ¿Por qué no es? Porque está presentando, nuevamente, ¿cuál es la diferencia? El episodio hipomaníaco, correcto. Ahí está la diferencia, ¿no? Sí. Presente el episodio hipomaníaco, ya nos diferenciamos del trastorno de personalidad esquizoide, nos diferenciamos de la esquizofrenia y nos diferenciamos en ese aspecto por la intensidad de la ciclotimia en este aspecto, ¿no? A lo mejor con alguna otra patología podríamos a lo mejor tener una diferencia, sí, a lo mejor con otra patología. Si fuera un caso real, según los síntomas que tienen ustedes, ¿qué otra patología podrían ustedes decir? Y no se asusten, no estaría mal. Si damos una alternativa, tenemos que argumentar para poder saber si es una realidad trastorno bipolar 2. ¿Con qué otra patología podríamos? A lo mejor con algún trastorno de ansiedad.
a lo mejor con algún trastorno, o sea, se os poniendo alternativas, nomás no, trastorno de ansiedad, algún trastorno obsesivo compulsivo, y hay unos con los trastornos depresivos, sí, a lo mejor con algún... Bueno, de acuerdo a nuestro plan de tratamiento que hemos planteado, sería que son en 5 sesiones y en cada sesión aplicaríamos 3 técnicas. Bueno, en la primera sesión aplicaríamos la psicoeducación sobre el trastorno, que en este caso es el bipolar 2, la explicación detallada del bipolar 2, sus síntomas y sus características distintas, discusión sobre los desencadenantes comunes y los factores de riesgos asociados al trastorno bipolar 2. Hasta ahí un nivel. ¿Cuál es el objetivo de realizar este proceso psicoeducativo de la distancia? Psicoeducar es esencial al paciente. ¿Cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de psicoeducar al paciente, que conozca? ¿Cuál es el objetivo? Que haga conciencia, que haga introspección, que haga conciencia de lo que le está pasando. Para todo proceso hay un objetivo. Si yo hago algo, es por un objetivo. Yo quiero que la paciente conozca lo que le está pasando para que haga conciencia y haga introspección, sepa qué es lo que le está pasando. Entonces, al conocer lo que le está pasando a la paciente, ella en este caso sentirá que calma, ¿no? Ya sabe qué le está pasando. ¿Qué más? Ya, bueno, dentro de la siguiente técnica es el monitoreo de los estados de ánimo y patrones de sueño. Aquí también es un tipo de psicoeducación, es que enseñar al paciente a llevar un registro diario de sus estados de ánimo, anotando los cambios significativos, registrar la calidad y duración del sueño, así como cualquier alteración en los patrones de sueño. Analizar los registros junto con un paciente en cada sesión para identificar posibles correlaciones entre los cambios de humor y los patrones de sueño. Fomentar la conciencia de los factores desencadenantes y el establecimiento de rutinas saludables para mejorar la estabilidad emocional. Mi pregunta, bueno, ya voy a consultar el sobre esto de los hábitos de sueño. ¿Por qué el paciente debe indagar, averiguar y ser consciente de los factores desencadenantes? Para ser consciente del momento en el que va, por ejemplo, decirse que en este caso un factor desencadenante podría ser el trabajo, entonces ser consciente de que en el trabajo le va a pasar eso. Correcto, ¿cierto? Y a través de qué alternativas puede tener ella en el trabajo, pues, ¿no? Porque hay alternativas, ¿no? Que podríamos buscar con el paciente para que confronte adecuadamente los estímulos que hay en el trabajo. Entonces ella tiene que conocer cuáles son los estímulos que están provocando su conducta. Reconocer, ¿no? ¿Qué más? Dentro de la técnica 3 tenemos el desarrollo de estrategias de afrontamiento. Es identificar los desencadenantes más comunes de los episodios de depresión y manía, explorar las estrategias de afrontamiento actuales utilizadas por el paciente y evaluar su efectividad, enseñar técnicas de regulación emocional como la respiración profunda y la relajación muscular progresiva para ayudar a gestionar el estrés y las emociones intensas, fomentar la práctica de actividades de autocuidado como el ejercicio regular, la meditación y el establecimiento de límites saludables en sus relaciones. Todo esto se realizaría en la primera sesión. Todo eso va a realizar en la primera sesión. Ahora, mi inquietud es, esa sesión que dura 45 minutos a 1 hora, ¿podríamos hacer todos tipos de actividades en la primera sesión? Dependería de cómo el paciente sea tolerante a todo lo que le podríamos proponer en sí. Claro, sí, dependería mucho del paciente, sí, dependería del caso también. Si es un caso de urgencia, es correcto, podría ser resaltar, pero más bien yo pienso que es la opinión profesional, ¿no? Sí, a lo mejor tendré un poquito más de tiempo y espacio para trabajar en estas áreas. Son muchas actividades, ¿sí? Siempre depende de la estructura de la persona del paciente para poder trabajar en algunas de ellas. Sí, o sea, es una recomendación, ¿no? Sí, me da la impresión de que son muchas actividades, ¿sí? En esa primera sesión. A lo mejor podríamos ir subdividiendo en las otras sesiones. Eso es de opcional, no está buena pasando, ¿no? ¿Qué más? Ya bueno, en la segunda sesión tendríamos la terapia familiar y la terapia marital. Estas intervenciones se centran en ayudar a los cuidadores o familiares a manejar el estrés y regular su estado de ánimo, incluso cuando el paciente no está presente en el tratamiento. El objetivo es mejorar el funcionamiento familiar, educando a todos los miembros sobre la naturaleza del trastorno bipolar, sus síntomas y su tratamiento.
Esto promueve un buen manejo de la enfermedad, mejora la comunicación y resolución de problemas en la familia y reduce la tensión familiar. Bueno, está bien, ¿no? Ahí, bueno, está muy bien, usted va a hacer que haría, pero ahora hay una situación. En el caso, y ustedes les pregunté, nos hablan sobre la familia, así es que Se les conoce. y yo cómo hago terapia, cómo practico una terapia familiar si no hay familia. Usted habla ahí de establecer un programa para la pareja, habla ahí si la paciente tiene pareja. No. Entonces, usted planifica algo, o sea, el paciente viene y dice, no tengo familia, no tengo pareja. Entonces, ¿cómo hago un proceso psicoterapéutico con familia, con pareja? Si no hay familia, no hay pareja. Sí, me parece que esa parte tenemos que obviar, porque no hay, ¿cierto? No hay. Conductual, identificar y cuestionar los patrones de pensamientos negativos y distorsionados asociados con el trastorno bipolar tipo 2. Enseñar al paciente a reconocer y reemplazar los pensamientos automáticos negativos por pensamientos más realistas y adaptativos. Trabajar en la identificación y la modificación de las creencias negativas acerca del propio valor y la autoestima. Desarrollar habilidades de resolución de problemas y establecer metas realistas para promover un enfoque más positivo y constructivo ante los desafíos. En la técnica 2 vamos a utilizar estrategias de previsión de recaídas. Analizar las experiencias pasadas del paciente en relación con los episodios de depresión y manía, identificar los signos tempranos de una recaída y desarrollar un plan de acción para abordar de una manera proactiva. Enseñar técnicas de manejo del estrés y autocuidado que ayuden a mantener la estabilidad emocional, prevenir los episodios de descomposición, trabajar en la identificación y la resolución de los problemas cotidianos que puedan contribuir con la vulnerabilidad del paciente frente a estos. Y la técnica 3, modelado. El modelado es un tipo de técnica en que el individuo realiza una conducta o interactúa en una situación con el objetivo que el paciente observe y aprenda una manera de actuar concreta de manera que sea capaz de imitar. Se busca que el observador modifique su conducta y o pensamiento y detonar la herramienta para afrontar las determinadas situaciones. Bueno, sobre todo este análisis de que se trabaja con la teoría cognitiva, sobre todo por el proceso depresivo, que es la la interpretación de su minusvalía, ¿no es cierto? Sí, esos pensamientos negativos, ¿no? Entonces se trabajaría en detectar estos pensamientos, ¿no es cierto?, cognitivos irracionales. Y tendríamos que incorporar pensamientos cognitivos o racionales en este aspecto de esta situación. Usted habla que también hay que trabajar en técnicas para, ¿no es cierto?, prevenir las recaídas, ¿sí? Sí, dentro de este proceso, de esta situación, ¿no? Bien, ¿y qué haríamos en la post-sesión? También tengo la terapia cognitivo-conductual. La primera técnica sería la reestructuración cognitiva, ya mencionó mi compañero, sobre los pensamientos disfuncionales a pensamientos más adaptativos a la realidad. La técnica 2 sería la técnica de exposición, ya que esta persona puede presentar una personalidad evitativa, por lo que no, valga la redundancia, está evitando ciertas situaciones que le provocan estos síntomas, como vendría a ser el estrés laboral. Entonces sería en esta técnica que, valga la redundancia otra vez, que se exponga a diversas situaciones que le desafíen al estado actual de la persona. Y la técnica número 3 sería la autorregulación, que consiste en promover, como dijo mi compañero Tupac, técnicas de respiración para más adelante tener una respiración, por decirlo así, más automatizada, para de ahí poder sobrellevar los problemas de una manera correcta, por así decirlo. Claro, correcto. Lo que pasa también en este ámbito, la mayoría de pacientes que llegan a la consulta pues presentan mucha ansiedad, mucha angustia, y tenemos que trabajar con este tipo de técnicas de relajación, técnicas de respiración, sí, sobre todo para estabilizar los niveles de ansiedad en este aspecto, ¿no? Sí, y normalmente trabajan, ustedes dicen, recalcan, redundan la técnica conductual sobre estos pensamientos, ¿no? ¿Qué más que eliminar los pensamientos irracionales es incorporar pensamientos racionales? Porque incorporamos pensamientos racionales y los irracionales, ¿qué va a pasar? Van a atenuarse, van a ir desapareciendo. Y por último, ¿qué hay en la quinta sesión? Un poco de lo que sería un poco ya más psicodinámico, con esto de lo que sería la regresión, sobre todo. El objetivo de esta terapia es lograr un equilibrio mental, ayudando al paciente a expresar problemas inconscientes y encontrarles el significado. Se busca analizar traumas, miedos, creencias irracionales,
para que el paciente pueda recuperar su equilibrio mental al hacer consciente lo inconsciente. Se identifican y abordan los problemas del paciente para buscar soluciones. Listo. Bien, aquí sí tiene que cambiar un poquito el orden. Sí, si yo quiero detectar a través de la psicodinámica, cuando hablamos de psicodinámica estamos hablando de psicoanálisis, pues, ¿no? De conocernos, ir al inconsciente y conocer las causas, los traumas. Yo creo que primero debería yo trabajar con el paciente para que él reconozca las experiencias negativas. Recuerden que les decía así, cuando hablaba de los factores predisponentes, lo que posiblemente está ocasionando su patología, algún tipo de situación en su niñez, sí, en su adolescencia, algo pasó, eso está en el inconsciente. Primero yo creo que empezaría yo en el proceso terapéutico que él empiece a reconocer los factores frecuentes, las causas, los traumas, algo que está en el inconsciente. Y ahí sí yo empecé a trabajar con todas las técnicas que ustedes acaban de mencionar. Porque yo ya trabajo las 5 sesiones y en la 5ª sesión ya estoy trabajando con el restablecimiento de su conducta, habilidades sociales, estoy trabajando con la teoría conductual que se resalta. Así que en la 5ª sesión voy a decir, ahora vamos a reconocer los traumas que suceden. La necesidad de trabajar. ¿Estamos? Sí, en ese aspecto. Bueno, pero en ese aspecto, bueno, no me preocupo porque ustedes no ven psicoterapia. Sí, bueno, pero como esto es una patología, porque es patología, pues no es que tiene un conflicto en su personalidad, no es que tiene un problema, ¿no es cierto?, que le está llevando a una situación de inestabilidad en relaciones interpersonales sociales, sino tiene una patología. ¿Cuál sería el tratamiento complementario de este proceso? ¿No creen que sería necesario, a lo mejor, dependiendo del caso, el tratamiento a lo mejor el tratamiento psiquiátrico? Claro, medicamento. Claro, porque yo no lo digo, si ustedes leen en patología y leen el DSM, cuando diagnosticamos patología, todas las patologías deben tener intervención interdisciplinaria, en este caso el psicólogo clínico con el médico psiquiatra, porque ahí tenemos que trabajar en algunas situaciones, por ejemplo ese estado de ánimo, de enfoque, todo eso que le puede estar llevando a conflictos, a problemas, los problemas del sueño, los problemas de atención, concentración. Ahí tenemos que trabajar a lo mejor con el médico psiquiatra, ¿no? Y eso, por ejemplo, está afectando acá también, que es necesario. Cuando es patología, siempre es necesario tratamiento, sí, combinado. Cuando es patología, el psicólogo clínico solito no va a poder, ¿sí? Es un engaño decir que cuando es patología, solo el psicólogo clínico a través de terapia va a sanar. No. Recuerda, y patología, usted hablaba de las recaídas, el paciente en este caso no se va a curar, se va a tratar. Él siempre va a tener que tratamiento. ¿Sí? Estamos en este aspecto. ¿Sí me hago entender? Ese sería el proceso en este aspecto. ¿Sí?